Ok, bueno, muy buenas noches. Realmente para mí es un privilegio estar una vez más en el seminario de Jucum Provida y con este tema que es el rol del hombre, el rol del esposo y el rol del padre. Entonces para esta noche vamos a orar, vamos a dar inicio con los de Dios y posteriormente desarrollar un tema que es clave y pertinente para los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Padre, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de poder, Señor, acercarnos a tu palabra y tener un entendimiento, Señor, de tus propósitos para con la familia como para con el hombre, la mujer, los hijos. Y en este caso, Señor, un poco acerca del rol del hombre, Señor, en la familia, pero también dentro de la sociedad, Señor, hoy en día se hace pertinente entenderlo. Así que pedimos tu guía, tu dirección, tu gracia, tu entendimiento, que puedas preparar nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les decía, hoy en día se hace pertinente poder entender desde la perspectiva bíblica cuál es el rol del hombre en la familia, más cuando hoy estamos viendo tanto a la familia como aún al diseño de Dios para cada uno de los roles que ejercen cada uno, o sea, tanto para el padre como para la madre, como para los hijos. Entonces, hoy en día tenemos que volver al origen. Y para poder entender el origen tenemos que mirar qué es lo que Dios dice en su palabra. Entonces quiero igual rápidamente presentarme. Pues mi nombre es Álvaro Quiseno. Trabajo en Juventud con la Misión Medellín en el área de entrenamiento junto con mi esposa y también hoy en día junto con mis hijos. Mi esposa se llama Jocabé, con la que estoy casado hace 20 años. Está mi hijo Hanner de 25, mi hija Dana y un par de mellas. Abby y Gabriela. Entonces es para mí todo un privilegio, es un regalo de Dios, pero también una gran responsabilidad. Cuando comenzamos a entender el rol que Dios le ha dado al hombre, nos damos cuenta que es un privilegio, pero un privilegio también implica una gran responsabilidad. Lo primero que quiero que podamos colocar como base, como fundamento, es entender cómo la familia tiene como origen el corazón de Dios. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a Génesis, que es el origen, y comenzamos a mirar lo que Dios estableció desde el principio, nos damos cuenta que cuando Dios una vez ha hecho diferentes cosas, los cielos, la tierra, animales, los peces, las aves, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todo los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Estoy leyendo Génesis capítulo 1 en la versión de las Américas. Entonces en el versículo 27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, y multiplicados y llenar la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces ahí nosotros podemos dar por sentado que la familia surge del corazón de Dios y son esos integrantes de la familia lo que va a reflejar su carácter, su imagen, su semejanza. Y eso está tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, ahí nosotros nos vamos a encontrar con el origen de esa institución que es la familia. Entonces, no solamente, sino que es la institución fundamental para toda la sociedad. Entonces, es en ese lugar donde las personas van a forjarse, formarse y cumplir los propósitos de Dios. Pero también nosotros encontramos ahí un pasaje que es muy diciente cuando el Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, el deseo de Dios no solamente era crear al hombre y la mujer que reflejaran su imagen y semejanza, sino que también el deseo de Dios es que ellos edificaran con él. Entonces, no solamente es una institución creada por Dios, sino que era un lugar donde Dios también quería ser parte, o sea, quería estar ahí junto con el hombre y con la mujer, enseñándole a cada uno de ellos cuál era su rol, su propósito, su función, y todo eso es muy importante.
sacar a Dios de ahí, yo siempre comparto que ya comienza a ser la familia disfuncional. A veces pensamos que la familia es disfuncional porque falta una de las partes. Y sí, pero se hace disfuncional cuando Dios no está construyendo esa casa. Porque recuerden, es un lugar donde las personas van a ser moldeadas, ya sea para bien o ya sea para mal. Y eso se logra siempre y cuando Dios esté ahí presente. Porque Dios no solamente fue el que la origina, sino que también Dios sabe cuál es el propósito para la familia. Y Dios quiere que esa familia funcione como un sistema sano y saludable donde cada una de las partes pueda crecer, pueda fructificar, pueda multiplicar. Inclusive me gusta utilizar también una fructificar tiene que florecer. Pero para poder fructificar y florecer, pues esa familia tiene que crecer de manera sana y saludable. Y solamente esto es posible cuando el hombre y la mujer ejercen el rol que Dios estableció para ellos, cumplen con sus propósitos. Entonces, de nuevo, es un lugar donde mucho de lo que Dios está, mucho de lo que va a manifestar y se va a representar. Entonces, es una estructura donde también se va a ejercer una autoridad. Y vamos a hablar un poquitico más de este rol que es muy importante entenderlo, lo que es la autoridad. Entonces, es una de las cosas que nosotros tenemos que tener como base. Está en el corazón de Dios y está como en el deseo de Dios. No solamente crear la familia, sino que la familia cumple un objetivo. Y dentro de esos objetivos, refleje su imagen y su semejanza, refleje su voluntad y sus propósitos. Ahora, ya para hablar acerca del rol del hombre, yo quiero ir a otro pasaje. Porque muchas veces cuando nosotros escuchamos el rol del hombre, y yo sé que sobre todo en el contexto de la iglesia se habla acerca de que el hombre es cabeza, por lo regular siempre ha habido como una mala interpretación. Cuando escuchamos acerca de esto, lo escuchamos con cierto recelo o con cierta, como podríamos decir, adversión, porque se ha interpretado y en el camino se ha usado de una forma u otra. Entonces, cuando escuchamos la palabra cabeza en el hogar, no más pensemos qué es lo que viene a nuestra mente, qué es lo que ha reflejado nuestra cultura, qué es lo que hemos visto también en nuestros diferentes modelos de familia y de hogar, de nuestro entorno, qué referencias tenemos acerca del hombre y qué pensamos nosotros. Son las preguntas que nosotros tenemos que hacer. Y cuando nosotros pensamos acerca de esto, ¿cómo lo vemos? Relacionamos. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ir a la Biblia. Y yo quiero que me acompañen en un pasaje que está en el capítulo 5 del libro de Efesios. Y voy a leer desde el versículo 22. Entonces, una vez más, Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice lo siguiente. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia, también las mujeres deben estar a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Entonces, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces, aquí hay algo muy, muy clave, muy especial, es un pasaje. Pablo está dando algunas indicaciones a la iglesia, algunas cosas muy prácticas a la iglesia en Éfeso, y está colocando una referencia muy importante para el hombre. O sea, aparte de que le está dando como unos mandamientos, le está dando como unos imperativos al hombre de lo que debe hacer,
está colocando una referencia, podríamos decir que está colocando como un estándar para el hombre. Le está diciendo al hombre que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, una de las cosas que nosotros es que Dios ha colocado como una autoridad que ha sido delegada, pero muchas veces eso ha sido mal interpretado. Y aquí nosotros encontramos el concepto de cabeza. Ahora, a veces nosotros hemos entendido como si cabeza colocar al hombre como una persona superior en valor a la mujer, pero no tiene nada que ver con eso. Realmente cuando hablamos de cabeza, estamos hablando de un orden funcional, de una autoridad que el único fin es traer el máximo bienestar a ese hogar. Entonces, le está como el mandato primeramente a la mujer de someterse al esposo. Ahora, recuerden que antes de eso, en el contexto de Éfeso, Pablo le está hablando a la iglesia de someterse los unos a los otros. Pero en este someterse los unos a los otros, él va a colocar un orden que va a ser muy importante y ya lo voy a explicar por qué. Entonces le está diciendo a la mujer, sujétese al hombre, sujétese a su esposo. Y yo sé que esto incomoda. Y hoy en día con todo viendo, con todo lo que han querido levantarse con estas ideas progresistas, feministas, esos son los personajes que realmente quisieran morir de la palabra. Pero tristemente a veces ha sido un pasaje mal interpretado. Ahora, en la Biblia cuando nosotros encontramos lo que significa ser cabeza, tiene varios significados o varios usos. En el griego es la palabra que pare, no me lo estoy como tratando de recordar, pero esta usos, o sea, se utiliza tanto para cabeza como de cuerpo, pero también se utiliza como origen, y ya les voy a explicar un poquitico más al respecto, como el iniciador. Y vamos a mirar otro pasaje que nos va a ayudar a entender mejor. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que Dios coloca una autoridad, pero esa autoridad coloca como fundamento, se ejerce bajo la premisa del amor. O sea, como que al hombre le coloca una mayor responsabilidad, debe amar a su esposa. Entonces, y casi que coloca al hombre, cuando está estableciendo al hombre como cabeza, está diciendo también al hombre como, porque eso también de los significados de cabeza, es como si fuera un líder. Pero ese liderazgo no es el liderazgo que nosotros hemos visto hoy en día de personas que se colocan como en una jerarquía en la parte de arriba, van a ser de menor valor. Inclusive esto tuvo mucha influencia en la antigüedad, porque hasta los reyes se colocaban en un lugar en la cúspide como si fueran eh, aún hijos de los propios dioses. Entonces se colocaban arriba y abajo estaba el resto de los miembros de la familia. Y en la antigüedad muchas veces la mujer se vio como algo inferior. Pero cuando nosotros miramos el modelo de Cristo, nos da completamente diferente a lo que se ha visto hoy en día en la sociedad. Entonces, cuando nosotros miramos liderazgo en la palabra, nosotros nos vamos a dar cuenta que es un liderazgo de servicio, ejercido por Dios. O sea, recuerden que Dios está diciendo, así como Cristo amó a la iglesia y como amó la iglesia, sirvió por ella. Y cuando Jesús estaba en medio de nosotros, vimos como Jesús ejerció un liderazgo de servicio, un liderazgo no sacrificial. O sea, fue alguien que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y créanme que lo que le está diciendo al hombre es, usted debe amar de tal forma a la mujer que usted debe estar dispuesto a dar su vida por ella. Pero dentro de ese rol que ejerce el hombre vamos a mirar algunas cosas más específicas que dice este mismo pasaje de Efesios. Entonces lo que estamos mirando aquí es cómo Pablo subraya la responsabilidad especial del marido como líder y también como protector de su esposa. ¿Y dónde lo vemos? Versículo 23, cuando leíamos, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Y más adelante también nos expresa, dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida,
así como también Cristo a la iglesia. Entonces, aquí está colocando varios ejemplos. Y está como una referencia Jesús y la iglesia. Jesús y la iglesia, Jesús se sacrifica por la iglesia y eso es una forma de mostrar el amor. Pero otra forma de mostrar el amor es que Jesús cuide y sustenta a la iglesia. Y ese es el rol también que le está colocando al esposo. Y ese rol también tiene una implicación para el padre. Y es también parte del diseño que nosotros tenemos como hombres. Ser los cuidadores y los protectores. Entonces, cuando nosotros hablamos de concepto de cabeza, tenemos que entender que no es algo de jerarquía. Tenemos que entender que más que todo es algo de un llamado. Y me gusta una frase de John Piper que dice: supremacía es el llamado divino del marido para asumir a modo de Cristo un liderazgo servicial, la protección y la provisión del hogar. Voy a volverlo a repetir. Supremacía es el llamado divino del marido para asumir a modo un liderazgo servicial, la protección y la provisión del hogar. Esto es una frase de John Piper. Entonces, más que un derecho, es un privilegio que Dios le da al hombre de poder representarlo a él. En primera instancia, como alguien que va a cuidar y sustentar un hogar y una familia. Es una de traer un orden dentro del hogar que no lo hace más valioso, sino que es un orden que va a traer algo funcional dentro del mismo hogar. Ahora, algo que es muy importante entender, hay en Efesios que cuando se está hablando de lo que está brindando el hombre, cuidar y sustentar, la palabra que se utiliza ahí tiene que ver mucho con lo que la mamá hace con un bebé. Y es curioso, que podríamos decir es como cuando la mamá amamanta al bebé, que cuidado, o sea, la mamá está no solamente dando un cuidado, sino también está proveyendo, está nutriendo. Entonces casi que esa es la expresión que Dios está utilizando para que el hombre lo haga con su mujer. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando estamos hablando de ese cuidado, es como si fuera una cadena, yo siempre digo la cadena de bendición o la cadena del amor. El hombre cuida de su esposa y al cuidar de su esposa, nutre, la sostiene, porque ya de manera natural uno se va a dar cuenta que el diseño de la mujer es brindarle eso a un bebé, a un hijo. Lo cuida y lo sustenta. Entonces, volviendo al ejemplo de lo que nosotros veíamos acerca de cabeza, me llama la atención que cuando uno lee, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, hay un pasaje que me llama la atención donde está hablando acerca de, pues el hombre, no es, pues esa mujer está utilizando también este ejemplo de autoridad, está hablando también de cabeza. Entonces, donde dice en el versículo 11, capítulo 3, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está hablando de un orden, y voy a volverlo a retomar, donde más adelante dice, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Ahora, para entender esto mejor, me gusta la ilustración. Anteriormente, cuando nosotros hablábamos de cabeza, no solamente estamos hablando de cabeza como lo que está aquí sobre el cuerpo, sino que en la antigüedad también cabeza era como el origen de algo. Es más, no sé si ustedes recuerdan una expresión que era utilizada anteriormente como aguas de cabecera, que era donde los yacimientos de los ríos se conocen como las aguas de cabecera. En el mundo antiguo, a veces se representaban como los ríos o los lugares donde vertía el agua, cuando había como esos estanques, se colocaba una cabeza y de ahí de la boca vertía como fluía el río o fluía como el agua que se quería verter. Esa era una cosa muy utilizada en la antigüedad. ¿Qué representaba eso? Que es como una fuente. Y lo que Dios está diciendo es una fuente que viene desde Él. O sea, una fuente que nace desde su corazón. Más, es curioso porque anteriormente los templos los construían en los yacimientos de agua.
Y por eso cuando nosotros leemos el libro de Ezequiel, cuando estamos mirando de dónde viene, antes de hablar de ese río que ve Ezequiel, donde él se introduce, ese río comienza a brotar desde la misma presencia de Dios. Y casi lo que Dios está mostrando aquí es que de alguna manera Él es cabeza, pero ese cabeza de que de bendición, fuente de amor. O sea, el amor comienza a fluir desde Dios. Y Dios es el primero que comienza a cuidar y a proteger al hombre. Entonces, cuando Dios crea a Adán, lo coloca en el huerto. Pero en ese huerto ya las necesidades de Adán estaban siendo suplidas ¿por quién? Por Dios. Pero en el huerto, Génesis 2, dice que Dios le está enseñando al hombre y dice al hombre, lo colocó en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. Y si ustedes se dan cuenta, casi que es lo mismo que Dios está diciendo en Efesios. Cuida y sustenta, labrar y cuidar. Era como lo mismo, pero no solamente el hombre debía estar cuidando ese huerto, sino que también debía cuidar todo lo que hay en el huerto, entre ellos su propio hogar, su propia familia. Dios posteriormente trae a la mujer y de la mujer nacen los demás. Entonces es como un ciclo de bendición y de fuente. Y eso es muy importante porque el hombre, una vez que entiende que eso lo debe recibir de parte de Dios, o sea, el hombre tiene que aprender a depender de Dios, el hombre tiene que aprender a ser cuidado por Dios, el hombre tiene que aprender a recibir las instrucciones. Si ustedes se dan cuenta en Génesis 2, es al hombre al que se le da la instrucción acerca de lo que debe hacer y de lo que es al hombre al que Dios le dice, mira, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él para que no muráis. Esa orden se la establece Dios al hombre. Y el hombre obviamente se convierte en una fuente de autoridad, pero esa fuente de autoridad es una fuente de amor y es el hombre buscando el máximo bienestar de su hogar. Y vamos a mirar algunas cosas sobre esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta que sale desde el corazón de Dios, viene al hombre. Posteriormente viene la mujer, por eso es que de alguna manera Dios es muy intencional en cómo hace las cosas y en cómo las describe. Entonces trae al hombre y una vez que trae al hombre del hombre, saca a la mujer. Y ya la mujer, posteriormente ella va a engendrar hijos. Y mira cómo eso va a seguir siendo una fuente. Entonces es un rol que estamos llamados a ejercer en dependencia de Dios y depender de Dios es cómo el hombre se convierte en ese sacerdote, en ese pastor de su hogar, en esa persona que va a ejercer una autoridad, pero también va a ser un intercesor en su hogar, porque es la primer persona que va a estar en contacto con Dios. Ahora, no quiere decir que la mujer no lo hace, pero el hombre va a ser una referencia. Entonces, si nos damos cuenta desde ese punto, la suerte de la familia o la mayor responsabilidad de la familia cae sobre el hombre. O sea, el hombre es mayor responsable de lo que pasa en su hogar. Por eso está llamado a ejercer un liderazgo de servicio, que es otra cosa que Jesús viene a restaurar. La Biblia habla acerca de que en Cristo se restaura todas las cosas. Él vino a reconciliar todas las cosas. Y entre eso va a comenzar a reconciliar lo del hombre. Cuando viene la caída, una de las cosas que Dios comienza a vislumbrar a futuro, cuando inclusive habla con la mujer, Él le dice, tu deseo será para su marido, pero él se enseñoreará de ti. Esa misma expresión enseñoreará es la que Jesús le dice a los discípulos cuando están hablando de que uno se quería poner a la derecha y otro a la izquierda. Él dice, mira, si ustedes se dan cuenta, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. O sea, comienzan a ejercer una autoridad déspota, tirana, y es lo que nosotros vemos a lo largo de la historia. Muchas veces el hombre colocándose por encima de la mujer como si fuera de mayor valor y a veces viendo a la mujer de una manera inferior. Y se veía a la mujer y a los hijos de manera inferior. Pero cuando Jesús viene a modelar primero un liderazgo de servicio, que eso ya comenzaba a ser como un choque para la cultura. Y Dios mismo le dice a los discípulos en Marcos, no, 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 entre nosotros va a ser diferente.
El que quiera ser el primero, el que quiera estar arriba, tendrá que ser el que está abajo, el que está el menor. O sea, es un liderazgo desde el servicio, que de alguna manera es como Dios desea que nosotros ejerzamos también el amor. Es un liderazgo de sacrificio, es un liderazgo donde yo estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para que mi familia sea bendecida. Entonces el hombre actúa en nombre de Dios, pero no es un hombre que se coloca en un lugar de autoridad para ser de su familia, por decir sus súbditos. No, 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 no. Es un hombre que comienza a ejercer un liderazgo de servicio. Y un liderazgo de servicio es un liderazgo que está dispuesto a sacrificarse, es un liderazgo que está dispuesto a bajarse, como Jesús lo hizo, que se puso un delantal y pudo lavar los pies de sus discípulos. Y aún esto, a los discípulos. Entonces realmente el hombre es el que lava los pies de su familia, lava los pies de su esposa, lava los pies de sus hijos. O sea, el hombre está llamado a modelar el servicio y a representar el carácter de Dios, de cuidar y sustentar. Porque cuando yo comienzo a ejercer y comienzo a entender ese liderazgo de servicio, entonces yo sé que yo debo cuidar de mi familia y sustentarla. Entonces la cabeza responde de todo lo que está bajo su autoridad. No es que sea más importante, sino que la persona que va a estar responsable. Por eso si ustedes leen Génesis 3, cuando viene todo el problema de la caída, al primero que llama a rendir cuentas es al hombre, no a la mujer. Aún viendo cómo en la historia, pues la primera que siente el deseo, pues lo narra, es la mujer. Pero es en cuenta que Dios llama al hombre. Y casi siempre que yo he leído ese pasaje en Génesis 3 me hago la pregunta, me hago varias preguntas, solamente para dejarlas ahí. Uno, ¿qué pasó con el hombre? Interesante que se llama el silencio de Adán. ¿Por qué el hombre no evitó que la mujer tomara el árbol del bien y del mal? ¿Por qué el hombre no cuidó a la mujer de la acechanza de Satanás? Recuerde que Satanás vino y habló a la mujer, pero ¿dónde estaba el hombre? Cuidando el corazón de la mujer. También siempre me he hecho como esta pregunta, y bueno, y si la mujer hubiera pecado, ¿qué hubiera podido haber hecho el hombre? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Dio su vida en lugar de nosotros. Entonces, si la mujer peca, pero el hombre no, el hombre hubiera estado ahí para decirle, mira, esta mujer, yo sé que el mandamiento es este, ciertamente morirás, pero sabes que yo voy a dar mi vida por mi esposa. Y hubiera resuelto todo el problema. Pero eso no fue lo que hizo. Realmente nosotros comenzamos a ver desde entonces no un liderazgo de servicio, sino está como queriendo salvar su pellejo a costa de su familia. Porque no solamente está dispuesto a sacrificar a su esposa para salvar su propia vida, sino que junto con su esposa iba a afectar también su familia de ahí en adelante. Porque cuando Dios lo confronta, él lo que expresa es la mujer que tú me diste. O sea, no estamos viendo un hombre que está ejerciendo responsabilidad, no estamos viendo un hombre que está diciendo yo soy el responsable, yo está culpando a Dios y de alguna manera también está culpando a la mujer. Cuando yo proyecto la culpa sobre la mujer, ¿qué estoy diciendo? Por un lado estoy diciendo yo no soy responsable, a mí no me tiene que pasar nada, yo estaba bien solito, usted me trajo a esta mujer y fue la que me metió en problemas. Es un ejemplo. Y ahí nosotros comenzamos a ver cómo ese rol se comienza a afectar. O sea, también me pongo a pensar, yo que tengo tres, yo quisiera que mis hijas se casaran con hombres que estuvieran dispuestos a dar la vida por ellas. Y eso se lo enseño yo a ellas. Y se lo he dicho a muchos jóvenes, aun cuando he hecho este proceso prematrimonial, en el proceso de casarse, yo les digo, y a veces se han enojado, pero realmente debe ser así porque ese es el modelo de Cristo. Entonces, es alguien que da su vida por su esposa, por su familia. Uno se da cuenta casi que es muy natural en la mujer que la mamá está dispuesta a dar la vida por sus hijos. Entonces, el papá debe estar dispuesto a dar la vida por su esposa. Y miren que es una cadena de protección y de cuidado. Pero el hombre no lo hizo. El hombre
O sea, casi que al decir la mujer que tú me dices, o sea, la mujer debe morir y a mí me deben justificar. Yo podría decir que es el primer acto de cobardía que nosotros encontramos en la palabra. Y no es el corazón de Dios. Por eso cuando Jesús viene, lo que Jesús comienza a hacer es a restablecer esto. Y una de las cosas que siempre me llama la atención es cómo la Biblia es tan intencional, sobre todo en los evangelios, de mostrar a Dios con las mujeres y con los niños inclusive. Pero me llama la atención el trato de Dios, por ejemplo, cuando encontramos ese encuentro de Jesús y la mujer samaritana en el pozo. Hay que mirar algunas cositas importantes porque primero él manda a todos los discípulos para que vayan y vayan todos, déjenme aquí descansando. Quiero tomar un poquitico de agua, pero Dios iba a ser intencional. Porque lo más probable es que si cuando la mujer se acercara al pozo, primero encontrara toda una problemática de, recuerden lo que la misma Biblia dice, que los samaritanos y los judíos no se la iban. Entonces ya ahí tenemos todo un problema de culturas. Ya la mujer iba a encontrar un rechazo solamente por ser samaritana. Pero aparte de esto, la mujer se encontraba yendo a sacar agua del pozo en un momento que no era como el más. ¿Por qué? Porque quizás la mujer quería evitar la vergüenza de que si va en el momento en que van otras mujeres u otras personas a sacar agua del pozo, tuviera que experimentar como el desprecio por su vida. Sin embargo, el trato de Jesús a esta mujer es muy diferente. Y Jesús mismo es el que le hace ver a ella cuando ella frente a mi esposo dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu propio marido. Y ahí es donde esta mujer como, wow, este hombre es profeta. Pero ella no experimentó ni el rechazo, ni la humillación. De alguna manera uno como cuando ve la palabra no vemos a un Jesús tratando a la mujer con desprecio, tampoco vemos a un Jesús como viendo de una manera malintencionada a la mujer, sino que aún colocó un estándar mayor cuando estaba hablando sobre la ley y los mandamientos, haciendo la interpretación de los mismos mandamientos. Jesús mismo dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Y muchos hombres podrían decir, yo estoy bien porque yo no he cometido adulterio. Pero Jesús llevó el estándar más allá cuando dice, pero cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Entonces mire cómo Dios cuidando, Jesús nos está mostrando un ejemplo de cuidar el corazón de la mujer, aún en la forma en que las miramos. Y esto es revolucionario. O sea, estas palabras de Jesús, en el contexto en que fueron dichas, en una época donde tanto en la sociedad judía, por toda la distorsión que tenían los judíos, tanto en el mundo griego y romano de ese entonces, la mujer era vista de menor valor. Jesús coloca a la mujer en un lugar de valor y de honra, de respeto, de de ser tan cuidadoso, de inclusive cuando él está ahí en la cruz, aun cuando le expresa a Juan acerca de su mamá, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre, es en el sentido de cómo para Dios es tan importante ese cuidado, cómo para Dios es tan importante esos momentos cruciales, y uno mira a lo largo de toda la palabra cómo Dios es muy intencional en cuidar a las viudas y a los huérfanos. O sea, como que a veces ese rol del hombre que es tan atacado, ya sea por ausencia, donde a veces el hombre va a la guerra y muere, o el hombre que se desprende de su hogar, o a veces la ausencia emocional, etcétera, todo lo que nosotros podemos vivir acerca de ver hoy en día acerca de la paternidad, nos damos cuenta de que cuando el padre no está, vamos a dejar mujeres viudas e hijos huérfanos. Y esta orfandad puede ser tanto literal como emocional. Y esto trae todo un impacto a la familia porque cuando el padre no está, pues ¿quién va a cuidar? ¿Quién va a proteger? Por eso para Dios era tan importante que la iglesia y la comunidad, primeramente el pueblo judío, porque eran mandamientos dentro de la ley de cuidar de la viuda y los huérfanos. Pero fue enfatizado en el Nuevo Testamento,
Y casi que el primer trabajo que hacía la iglesia de ayuda tenía como objetivo cuidar de las viudas. Y por eso es que en un momento dado se da toda una situación de conflicto entre hebreos y griegos en el libro de Hechos, porque Dios quería que de alguna manera ellas fueran cuidadas de una manera honrosa, sin hacer acepción por ser esta de una categoría, de otra, de ser una judía que nació en Jerusalén o una judía que nació fuera de Jerusalén. Todas esas cosas se dan. Pero aún cuando Dios nombra a los primeros diáconos en el libro de Hechos y hombres llenos del Espíritu Santo, era para que hicieran esta labor de ayuda, pero ¿a quién iba a dirigir esta labor de ayuda? A las viudas, a esas mujeres que fueron desamparadas y necesitaban ser protegidas por la iglesia. Pero la iglesia entra cuando esos roles no se están como, o sea, me refiero a que gran parte del trabajo de la iglesia es comenzar a recomponer la sociedad. Y entre esos, o sea, primero la iglesia tiene que amparar a esas mujeres que están desamparadas. Pero una vez que ampara a la mujer y ampara a esos niños huérfanos, comienza a mostrar un modelo de familia. Y en ese modelo de familia, se res- el hombre restaura su rol. Y restaura su rol ejerciendo su hombría como Cristo la ejerció. Entonces, es un servicio abnegado, no una tiranía, lo que debe ejercer el hombre. Entonces, les venía diciendo que es una forma donde nuestro referente no es ninguna otra persona sino Cristo. Interesante, porque cuando una vez el hombre es restaurado, de alguna manera ya todo comienza a restaurarse. Porque una vez que el hombre es restaurado en su rol como hombre y ya tiene como una referencia que es Cristo, y Cristo es nuestra referencia de Dios, ahí comienza a restaurarse toda esa fuente. Entonces ese hombre va a poder amar una mujer como Cristo amó la iglesia. Y cuando una mujer se siente amada por un hombre de la forma en que Cristo amó la iglesia, se siente cuidada, protegida. Ahora, ese cuidado y esa protección es una protección integral, porque nosotros cuando hablamos acerca de la mujer que nutre, y cómo Dios le dice, mira, el que ama su propio cuerpo, le está diciendo al hombre en Efesios, el que ama su propio cuerpo lo cuida y lo sustenta. Ahora, ese cuidado y ese sustento tiene que ser integral. O sea, el hombre provee abrigo y sustento de manera integral. Y yo siempre digo a los jóvenes, cuando están en ese proceso de casarse, porque la misma Biblia lo dice, que no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque hoy en día en el mundo que estamos, casi que el mundo está presionando por todo el feminismo, también el machismo y todo lo que la cultura ha traído. Primero ha mostrado a un hombre que abandona su hogar. Entonces ya ahí hay un problema, hay una ausencia paterna. En esta ausencia paterna se está presionando y se está obligando a la mujer a salir del hogar. Entonces ya tenemos hijos que no van a tener ese vínculo fundamental para crecer. Entonces, inclusive me llama la atención que hoy en día hasta la misma psicología ha estado sacando teorías que llaman como la teoría del apego. Y esta teoría del apego habla acerca de la sincronización que tiene que tener el bebé con la mamá, que es tan fundamental para que el niño pueda crecer y desarrollarse sanamente. Pero yo siempre digo, pero ¿quién le va a dar para que la mamá pueda disfrutar de eso tan maravilloso que es la maternidad? Pues quien debe colocar esa base de seguridad, de protección, de sustento, o sea, la mamá no tiene que preocuparse de nada, sino de hacer su función como mamá, de criar ese hijo. Pero cuando el papá no está, imagínate todo lo que puede venir al corazón de una mujer. ¿Quién va a proveer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? Entonces a veces tiene que salir a trabajar. Cuenta que siempre se ha considerado que el lugar más seguro debe ser el vientre de una mamá. Pero si la mamá está estresada, angustiada, preocupada, ¿qué va a reproducir en la vida de ese niño? Inseguridad,
va esto a afectar todo su sistema nervioso. Y de ahí pues venir muchas cosas que hoy en día, pues a la luz de la ciencia, se miran, pero ya la Biblia lo había tenido, lo había contemplado en el hecho de que Dios sabe que cuando él va a afectar todo el contexto de la familia. Porque el hombre está llamado a cuidar, a abrigar, a proteger. Por eso el hombre tiene una fuerza, porque el hombre está llamado a colocar los fundamentos de su hogar. El hombre está llamado a brindar seguridad en ese hogar. O sea, uno sabe que por naturaleza el hombre es el que va a tener la fuerza para colocar buenos fundamentos, un buen techo que brinde un buen abrigo. También el hombre sale a buscar, antiguamente como a la casa, pero de cazar provisión a su hogar, para que una vez que la alimenta, su esposa, todos van a ser cuidados y alimentados. Y de eso se trata lo que Dios está hablando ahí en el libro de Efesios, que cuida y sustenta. Eso es lo que está queriendo decir. Ahora, y el hombre sale, como cuando dice la Biblia en Mateo 6, que el pajarito no se preocupa, sino que sabe que Dios lo cuida y lo sustenta y dice, no vale vosotros mucho más que ellos. Entonces, el hombre sale y trabaja, porque el trabajo también es honroso. O sea, nosotros hemos pensado que el trabajo es fruto de la caída, pero no es así. Antes de la caída, Dios puso al hombre en un huerto para que lo labrara y lo cuidara. Es un trabajo, es una labor y eso trae dignidad. No es el hombre que se sienta a esperar la asistencia del gobierno o que vengan y le traigan la papita a la casa. No, 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 no. Es un hombre que sale y trabaja. Eso de su trabajo puede proveer sustento y abrigo a su hogar. Y eso es un rol fundamental, porque de alguna manera eso habla del amor, eso habla de el cuidado. Y ya Primera de Pedro 3:7 hace como la ilustración de ese amar y tratar a las esposas como un vaso frágil. O sea, el trato no debe ser un trato déspota, tiránico, que se cree superior, sino que es un trato de respeto y de amor. No más miremos cómo Cristo trató a las mujeres, cómo Cristo eh, en sus relaciones con el sexo opuesto, cómo las honró. O sea, yo creo que esas mujeres se sentían tan dignas de estar delante de Jesús porque por primera vez un hombre no las miraba con codicia, no era un hombre que las miraba queriendo destruirlas, aun cuando estuvo delante de la mujer que fue allá en adulterio, que curiosamente extraía al hombre. Y cuando Jesús mismo dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, volviendo a ser también, o sea, casi que Jesús lo que está diciendo en ese momento, cuando uno mira toda la Biblia, es, primero le está casi que dignificando a la mujer, permitiéndole un juicio justo, porque había un juicio injusto. El hecho de que ningún hombre levantara la piedra, porque recuerden que en el Antiguo Testamento los testigos de un acto como eso deberían ser los primeros que levanten la mano la piedra y sean los que primero la piden la persona que fue hallada culpable. Pero esto no sucede, porque de alguna manera el juicio que se estaba llevando a cabo con la mujer era incorrecto. Ahora, ¿y Jesús qué le expresa a esta mujer? ¿Dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Habla acerca de le dar una oportunidad a esta mujer de ser restaurada, de ser redimida, pero es el trato de Jesús. Y yo siempre comparto una enseñanza que recibí hace muchos años, hace varios años, de un hombre, sobre por qué razón fueron las mujeres las que llegaron ese día a encontrar la tumba vacía. O sea, ¿qué iban a hacer estas mujeres cuando de alguna manera uno sabe que por la historia, al morir Jesús, había decepcionado todas las expectativas mesiánicas que la gente tenía? Pero ¿por qué unas mujeres iban temprano a, a colocarle ungüentos, si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús muere, obviamente llevado a la tumba, pero no le hacen todo el ritual que merecía en cuanto al proceso que te hacen con los cadáveres. Ellas no pudieron hacerlo por ser el día de reposo, entonces les tocaba esperar a que pasara el día de reposo para hacerlo. Entonces ellas van a la tumba, pero ellas no esperaban encontrar a un Jesús resucitado. Ellas esperaban encontrar el cuerpo muerto. Querían hacer esto con el cuerpo muerto de Jesús.
Y recuerdo que este maestro decía una cosa que siempre me impactó, es porque de alguna manera ellas querían honrar la vida de un hombre que las había honrado a ellas. Ellas no esperaban encontrar a Jesús resucitado, pero ellas querían honrar la persona que de alguna manera las honró. Ahí estaba entre ellos María Magdalena, mujer que Dios restauró. La Biblia nos muestra cómo fue una mujer con quizás una reputación difícil, pero Dios transmitió tanto amor, tanta restauración. Esta mujer se sintió tan honrada y tan digna que ella estaba ahí, queriendo rendirle honores, queriendo bendecir, honrar, aunque fuera el cuerpo muerto de Jesús. Y claro, por esto mismo fue la primera persona que tuvo la oportunidad de Jesús resucitado. Pero esto nos habla acerca de cómo estas mujeres se sintieron honradas por Jesús. Y de alguna manera Pedro, recuerden que Pedro que estuvo casado porque Jesús le sanó la suegra, me llama la atención que Pedro es el que habla, da este pasaje de tratar a las mujeres como un vaso frágil. No tuvo una referencia en Jesús para posteriormente hablarle a otros hombres de cómo deben tratar a sus esposas. Yo me imagino que Pedro, con todo su carácter quizás sanguíneo o a poco, a veces efusivo, a veces así, muy precipitado, yo me imagino que varias veces tuvo que haber cometido errores con su esposa. Y a veces pudo no haberla tratado como un vaso frágil. Estoy especulando. Pero tuvo una referencia, tuvo un maestro, tuvo un Jesús, mujeres, para él poder decir, miren hombres, traten a las mujeres con un vaso frágil. Entonces ahí es donde nosotros tenemos unos grandes desafíos como hombres. Sustentar es tomar la iniciativa de sostenerlas, proveerles, abrigarles. Entonces estamos llamados a proteger nuestra familia, estamos llamados a estar ahí en la puerta de nuestro hogar para impedir que cualquier persona pueda hacerle daño a esa familia, a protegerlas de malas influencias. Estamos llamadas a proveer todo lo que sea necesario, como yo les compartía acerca de ese pasaje en 1 Timoteo 5:8, de que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. De alguna manera, o sea, no cree que Dios pueda proveerle y suplirle para que él pueda hacerlo con su familia. Entonces, sabemos un rol de ser quienes proveemos emocionalmente, espiritualmente, físicamente, mentalmente y de manera completa e integral. Entonces, ese es el reto que nosotros tenemos y podríamos hablar muchas cosas acerca de ese reto, pero esto a grandes rasgos, cuando nosotros leemos ese pasaje en Efesios acerca de qué somos nosotros, cómo debemos amar y cómo es, si nos vamos a 1 Corintios 13, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo. O sea, casi que nos amplía más acerca de lo que es amar. Y Dios dice, los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, solamente quiero dejar algunas preguntas para que puedan procesar estas preguntas ahí en su casa, en sus hogares, como marido, como padre, como hombre. ¿Asume conscientemente el liderazgo y el cuidado de su familia? Y ese es un reto que nosotros tenemos, es un reto que yo tengo todos los días. Si como hombre yo estoy asumiendo conscientemente ese liderazgo de servicio y de cuidado en mi hogar. Y esto es lo que yo tengo que tener claro. Lo segundo, ¿en qué áreas quizás necesitamos asumir mayormente ese liderazgo? Yo tengo que mirar. Si puede que yo pueda, a veces nosotros podemos ver hogares donde el papá es muy bueno en cuanto a la provisión. Trae el mercado, trae la comida, no falta nada. Pero mi pregunta es, ¿también estamos ejerciendo ese mismo liderazgo no solamente en la provisión, sino también en la parte espiritual? ¿Somos sacerdotes, somos los maestros en nuestros hogares? Esto es lo que nosotros tenemos que mirar. Si también soy una persona que está asumiendo un liderazgo también emocional. Estoy cerca de mi esposa, cerca del corazón de mi esposa, cerca del corazón de mis hijos,
para aún poder darme cuenta cuáles son las hechanzas que vienen contra ellos para poder eh, rechazarlas, enfrentarlas, protejo en todos los ámbitos en mi hogar. Entonces, miremos, 3 áreas en las cuales necesito asumir mayor liderazgo. Y lo otro es, y asimismo en calidad de protector y proveedor de la familia, tanto físicamente, emocionalmente y espiritualmente, para poder mirar esas áreas débiles, esas áreas fuertes para seguirlas afirmando, esas áreas débiles para seguir trabajándolas con Dios en nuestras vidas. Entonces, este es uno de los retos que nosotros tenemos y sé que hay mucho que podemos nosotros hablar acerca de este rol como padre, como esposo y como hombre, pero para mí tenemos que seguir aprendiendo a través de los evangelios. Entonces siempre animo a los hombres, miren a Cristo, que eso es algo muy importante. Ahora, si queremos seguir como ampliando varios de los temas que yo les hablé, recomiendo algunos libros. Este libro es muy bueno, se llama ¿Por qué no la mujer? Es una nueva perspectiva bíblica sobre la mujer, la misión, el ministerio, el liderazgo. Este libro es escrito pues, por Loren Cunningham, que ya no está, ya falleció, pero también por David Hamilton. Y David Hamilton, muy buena exposición bíblica del concepto de cabeza, lo que yo les decía hoy en día con respecto a aguas de cabecera. David Hamilton lo explica muy bien. Y para también seguir ampliando acerca de los roles, este libro de Darrell Miller que se llama Opresión de la Mujer, Pobreza y Desarrollo. Es otro libro que recomiendo que nos puede ayudar a seguir ampliando este tema. Y hay muchos otros libros, pero realmente tenemos un manual como una palabra. Entonces ya para finalizar, orar por todos esos hombres que me escuchan, esos padres, porque sé que nuestra labor como padres no es fácil, y más en el mundo que estamos viviendo hoy que ha sido tan atacado. Que Dios nos dé la gracia, la sabiduría, que Dios nos dé la fortaleza y sobre todo que aprendamos del Padre que está en los cielos. Y tenemos un modelo como Cristo para que nos enseñe a ser esos buenos hombres. Entonces oremos y démosle gracias a Dios por este tiempo y que nos permita seguir aprendiendo. De gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de seguir, Señor, entendiendo tu palabra, de poder acercarnos a ella, Señor, y de poder mirar lo que dice, Señor, acerca de cuál debe ser ese rol. Y casi que toda la Biblia nos habla de ese rol que nos ejerció desde el origen, porque vimos en el huerto para labrarlo y cuidarlo, pero cómo permitimos, Señor, que el mal se introdujera en nuestro hogar, Señor. Eso lo vemos desde el Génesis, el mal no solamente llegando al corazón de la mujer, sino posteriormente minando el corazón de los hermanos y de ahí en adelante toda una tragedia. Pero gracias Dios también porque tú nos muestras esperanza y hay una esperanza en Cristo. Y aun cuando leemos, cuando Jesús habló acerca de su misión, como él leyó el pasaje en Isaías, acerca de que él vino para restaurar los corazones quebrantados, a traer, Señor, sanidad. También, Señor, habla de reedificar las ruinas antiguas, los escombros de muchas generaciones. El último pasaje del Antiguo Testamento, que habla acerca de la venida del Mesías, establece que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, que venga y a la tierra con maldición, Señor. Y esto habla, Señor, de eso que tú querías restaurar, Señor. Restaurar la familia en la medida que restauras el rol del padre, el rol del hombre, el rol del esposo. Y esto lo podemos ver en todos los aspectos. Primero, como Jesús nos vino a mostrar el Padre, que habló tanto del Padre. Asimismo, nos mostró un Jesús tratando a la mujer, tratando a los hijos con honra, como tú tomabas a los niños en sus brazos y los bendecía. Y posteriormente Pablo mostrándonos cómo hay un modelo de cabeza a través de Cristo, y ese modelo es un modelo para que el esposo tenga como referencia cómo debemos amar a nuestras esposas. Así que por todo lo que podemos aprender a través de tu palabra. Coloco este tiempo en tus manos, Señor, este seminario y las personas que lo reciben, y todas las personas que nos escuchan, Dios, que podamos entender esto desde tu corazón.
Así que gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.